Ocasión quiero hablar acerca de el tema que ya hemos venido hablando, hermano. La última vez que estuve aquí hablé acerca del tema de Navidad. Recuerda que miramos en Génesis acerca del Cordero que es anunciado. ¿Se acuerda ya en Génesis como cuando Adán y Eva pecaron delante de Dios? Y Dios tuvo que sacrificar un corderito para usar sus pieles para tapar la vergüenza de Adán y Eva. Bueno, recordemos que esa acción que se tomó allí en el huerto de Edén fue un vistazo, fue como decimos en español, en inglés, un flachazo para mostrarnos de lo que vendría a ser un día el Cordero prometido. Desde allá fue anunciado. También conocimos acerca de que el Cordero fue presentado. Diferentes dibujos, diferentes aspectos. Dios nos presentó en esta vida, no solamente en los que estuvieron en días antes o años antes de que el Cordero fuera nacido en aquel lugar, sino también muchos siglos atrás ya se venía presentando ese Cordero. Llegamos hoy a este día, hermanos, donde finalmente Dios decide mostrar a ese Cordero proveído. Vamos a mirar hoy en esta noche el tema, el Cordero es proveído. Para ello, por favor, vaya conmigo al libro de Lucas. Y qué mejor lugar de ver en la palabra de Dios que el libro de Lucas. ¿Sí? Mateo nos da un breve resumen de lo que fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Marcos no lo hace así, pero Lucas lo hace de una manera tan detallada. Capítulo 2 del libro de Lucas. ¿Lo tiene? Vamos a leer versículo 1 hasta el versículo 20. Y ahí vamos a mirar al Cordero proveído. ¿Ya lo tiene? Sígame con su vista. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de todo lo que los pastores les decían. Pero María
guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Vamos a orar. Señor, en esta noche, qué privilegio, qué honor usted me da, Señor, al estar delante de su pueblo y tocar, hablar, meditar en este tema tan maravilloso que fue el nacimiento de su único hijo. Oh Señor, y qué privilegio nos ha dado al darnos ese regalo. Sabemos que dentro de ese regalo viene la salvación, viene la vida eterna, viene un cambio nuevo, viene una esperanza distinta, viene una esperanza eterna, viene una salvación que nunca perecerá y tendremos un lugar en el cielo. Todo eso estaba envuelto en este bello regalo que usted nos ha dado, que se llama su único Hijo, el Señor Jesucristo. Señor, le pedimos, Señor, que usted use estos próximos minutos para que podamos ver en estos versículos ya leídos acerca del Cordero es presentado. Señor, ayúdenos en los próximos minutos y que antes de que, Señor, nos vayamos a nuestras casas, hagamos un alto en reflexión, en meditación y démosle gracias por ese pesebre. Démosle gracias por esa noche tan fría en la cual vino a nacer nuestro Salvador y Redentor. Nos ponemos en sus manos, lleve a cabo su obra. Bendíganos en los próximos minutos y le damos gracias porque usted está entre nosotros, porque a usted no le importa el número, el grupo o la cantidad de personas que estén reunidas. Solamente dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está usted en medio de ellos. Señor, le damos gracias porque usted nos acompaña. Ayude que todo lo que se haga y se diga detrás de este púlpito sea sazonado con gracia. Use gran manera a este siervo inútil para traer su palabra con claridad y que sea con la llenura de su Espíritu Santo. Denos un corazón y un oído dócil para recibir su palabra hoy en esta noche. Le pidemos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado ya mirando, hermanos, cómo el plan divino, el plan que no falla de Dios, cuando comienza Él a trabajar, al enviar a este mundo a su Cordero. Es interesante notar cómo desde Génesis y al transcurso de cada una de las páginas de este maravilloso libro llamado la Biblia, cada una de ellas nos viene desarrollando, nos viene hablando, nos viene anunciando, nos viene presentando a este divino Cordero. Cuando aquel hombre pecó allá en el huerto del Edén, Dios allí les hizo la promesa que un día enviaría un Redentor. Ese Redentor vendría como un Salvador para los pecadores. Los pecadores, los cuales posteriormente vendríamos a ser ustedes y yo. A través de todo el Antiguo Testamento, Dios trabajó para traer este evento de la Navidad, de la Natividad, a una realidad. Cada sacrificio, hermanos, cada ritualismo judaico representado y registrado en este maravilloso libro, cada adoración que encontramos en este maravilloso libro, estaba dirigida y enfocada a que un día vendría el cumplimiento del Cordero de Dios. Este texto ya leído, versículo 1 al versículo 20, nos muestra la noche en la cual esta promesa se manifestó. Esta promesa que fue dada a los antiguos se lleva a cabo, entendiendo de que cuando Dios dice algo, Dios lo promete. Que cuando Dios promete algo, lo lleva a cabo. Que cuando Dios nos dice algo en su palabra, tarde o que temprano, dice la misma palabra, tarde o que temprano, cada una de esas cosas se van a llevar a cabo. Cada promesa que Dios le ha hecho a usted y en su vida,
Ahora que usted ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, déjeme darle las buenas noticias, la esperanza que le pueda conmover, la esperanza que le pueda dar ese empujoncito, ese analgésico que necesita en su vida cristiana para continuar adelante. Cada cosa que Dios le ha prometido a usted, querido hermano, querida hermana, déjeme decirle hoy en esta noche, déjeme declararle que Dios la va a llevar a cabo, porque Dios no miente. Muchos hoy en día tienen a Dios como algo místico, como un amuleto de la buena suerte, como algo de que sí, ahí está Dios, sí, sabemos que Él es Dios, sabemos que Él es el creador del universo, sabemos que Él es el redentor, sabemos que Él es el que sustenta todavía en su mano este universo, pero hasta allí. Pero hermano, cuando nosotros hacemos esas promesas tan personales y las metemos tan adentro de nuestros corazones, entendiendo de que Dios no miente, y tal y como Dios prometió que un día iba a enviar al Cordero y se llevó a cabo esto, también se van a llevar a cabo las promesas que Dios le ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque Dios no es mentiroso. Aunque el mundo quiera presentar a un Dios mentiroso, a un Dios derrotado, a un Dios sin poder, la palabra de Dios y el nacimiento nos da la viva evidencia de que Dios es fiel. Amén. Dígame usted si no es fiel Dios. Usted está con vida hoy en esta noche. Usted y yo pudiéramos estar bien rostizados por allá en otro lugar, hermano. Pero Dios en su fidelidad nos ha guardado, nos ha preservado. Y sobre todo eso, a todos y cada uno de los que estamos aquí, nos ha dado bellas promesas. Las cuales, repito, y no me cansaré de estar diciéndolo al transcurso de esta noche, Dios va a cumplir sus promesas. He aquí el Cordero proveído. Vamos a mirar solamente tres cosas, hermanos. Tres cosas, y vamos a ir bien volando porque vamos a ir rápido de aquí, hermano. Número uno, basado en estos versículos y teniendo como tema central el Cordero es proveído, vamos a mirar tres cosas. Número uno, primera cosa que vamos a mirar es el lugar que se envolvió para la provisión de este Cordero. El lugar que se envolvió para la provisión de este Cordero. Y esto lo encontramos en el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a entrar un poquito más detallado. En estos versículos no solamente encontramos que nos habla de el lugar proveído para el nacimiento de este Cordero, pero también en estos versículos nos habla acerca de la planificación de ese lugar. De ese lugar específico donde vendría a nacer el Cordero de Dios. Usted dirá, ¿qué especial tiene de que el Redentor del universo, el Creador de todo lo que nuestros ojos ven y todo lo que hemos visto desde Génesis y lo que veremos, y nos dará Dios el privilegio de ver hasta el término de Apocalipsis? Claro, si somos salvos vamos a estar en el cielo y un montón de acontecimientos van a suceder en el cielo mientras nosotros estemos en las bodas, y aquí va a estar sucediendo otra cosa. Pero después de eso, dice la palabra de Dios que desciende del cielo una ciudad nueva en la cual usted y yo vamos a venir si usted ya ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal. Desde allí hasta allá miremos por qué vino a nacer a este lugar. Bueno, déjeme decir, hermano, que este lugar insignificante, que lo que ahorita vamos a hablar con detalle, ya estaba planeado, ya estaba diseñado en el plan de Dios. Ya estaba diseñado de que José y María iban a ser rechazados allá en el mesón, allá en el hotel. Ya estaba en el plan de Dios de que iba a tocar a alguien, iban a tocar a la puerta de una persona desconocida, una familia desconocida, que tampoco les permitiría usar la recámara principal de su casa, sino que les dijo, allá atrás, allá ustedes pueden usarlo. Y resultó
que no era lo que se conoce en inglés the mother-in-law house. La casita donde vive la mamá o la suegra allá atrás, que está bien adornada, bien arreglada. No. Era donde se guardaban los animalitos. Ese lugar ya estaba en la planeación de Dios. El hecho que Jesús naciera en Belén no fue un accidente, fue predicho de muchos años atrás. Vaya conmigo a Miqueas, hermano, en el Antiguo Testamento, en los profetas menores, el libro de Miqueas, capítulo 5 y versículo 2. ¿Ya lo tiene? Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Ahora, permítame decir esto antes de leer el versículo. Desde que Miqueas reveló acerca de esta profecía, hasta, escúcheme acá, hasta que viniese a cumplir el día en que el Señor Jesucristo naciera allá en Belén, allá habían pasado 500 años. 500 años atrás, un hombre, un profeta llamado Miqueas, dijo: en Belén va a venir a nacer el Redentor del universo. Dígame si usted no fue una planeación de Dios que naciera en Belén. Leamos el versículo 2. Pero tú, ¿quién dice? Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y su salida son desde el principio de los siglos, desde el principio de los días de la eternidad. Aquí se nos anuncia acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Lo que quiero decir con este versículo, hermanos, es de que Dios ya lo estaba planeando. Dios ya lo había planeado. Qué bendición que tenemos a un Dios que planea todo. Amén. Oh, hermano, ¿sabe usted lo maravilloso que Dios tenía planeado el día que usted fue salvo? Dios ya lo tenía planeado. Que el día 17 de noviembre de 1991 yo iba a ser salvo allí en la casa del pastor, porque allí antes era la iglesia. Allí antes nos reuníamos. Allí yo fui salvo. En un sábado, en la oración, en el culto de los jóvenes. Dios me trajo desde allá de Tangamandapio, hermanos. Me trajo aquí. ¿Por qué Dios no me salvó, no me encontró allá donde yo estaba en México? ¿Quién sabe? Pero una cosa sí puedo entender, es de que me trajo aquí para que yo fuera salvo. ¿Sabe cómo se llama eso? Planeación de Dios. Dios ya lo tenía en su libro escrito que ese día frío yo iba a ser salvo. Que recién llegado de México, recién desempacadito de México, como decimos, yo iba a ser salvo. Cuando veo esto, yo digo: oh Señor, gracias porque tú no cometes errores. Tú no eres como muchos de nosotros que andamos a lo que el día de. Y que muchas veces dirigimos nuestras familias a como bien nos dé entendimiento. Pero tú no eres así. Tú cada paso que das, Señor, cada movimiento que tú das, cada palabra que tú pronuncias, cada mirada que tú das, cada mano que tú extiendes, está ya planeado. Qué bendición de que Dios no comete accidentes. Gracias a Dios que para Dios no existe el ups. Qué bendición. Si no, ¿cuántos ups no hubiéramos aquí, hermanos? Pero Dios no obra así. Dios todo lo que hace en nuestras vidas lo hace preplaneado, con un plan específico. Mateo 2, capítulo 2, versículo 1. Vayamos al Nuevo Testamento para seguir hablando con la idea de la planeación de este lugar
llamado Belén. Mateo capítulo 2, versículo 1, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Bueno, allí ya habla de cuando llegaron, pero la idea aquí era el versículo primero que acabamos de leer. Nació en Belén. Pudo haber nacido en Jerusalén, que en aquel entonces era una ciudad muy importante. Pudo haber nacido en Roma, hermanos, el cual era los que reinaban el imperio de aquel entonces. Pero ¿sabe dónde vino a nacer? En un lugar insignificante llamado Belén. ¿Por qué? Porque Dios así lo tenía ya planeado. Dios así ya lo tenía planeado. Pero no solamente miramos la planeación de ese lugar, sino también la providencia de ese lugar. Mientras que no había sorpresas en dónde nacería Jesús, también los lugares se preparaban también para recibirle. Versículo 4, regresando a Lucas, nos dice que José y María vivían en Nazaret. Nazaret, la cual estaba ubicada como unas 70 millas de Jerusalén. Desde allá vinieron para que naciera el Señor Jesús en este lugar, la providencia de ese lugar. Pero no solamente miramos la planeación de ese lugar, no solamente miramos la providencia de ese lugar, pero también, ¿sabe qué? Miramos la pobreza de ese lugar. Versículo 7, se nos dice que este Salvador vendría a este mundo en una manera gloriosa. Cuando esta pareja joven vino a Belén, ellos descubrieron que no había un lugar para ellos en donde quedarse. Así fue que encontraron este lugar llamado establo, en el cual los animales lo usaban como refugio. Fue allí donde María diera a luz al Redentor de este universo. La pobreza de ese lugar. Hermano, ¿se puede usted imaginar ese lugar? No sé si usted venga de allá de rancho, pero los lugares donde los animales se resguardan en la noche no son bonitos lugares. Son lugares nada más, es un tejabán donde se meten a resguardarse quizás del hielo, de la lluvia o las inclemencias del estado del tiempo. Pero no son buenos lugares adornados, limpiados. Normalmente el dueño de la casa y del establo no toma el lugar para andar barriendo, para andar poniendo donde comen los animales bien en su lugar y limpiando ahí de la tierrita, el polvito y sacando los animalitos, las ratitas y los alacrancitos y las culebras. No, nada más lo hacían, lo fincaban y así lo dejaban. El único momento cuando el dueño de los establos iban a esos lugares era para dar de comer a los animales, pero después ya no los volvían a ver. En ese lugar, imagínese usted, en ese lugar vino a nacer Jesús. La verdad es que ni usted ni yo nunca podríamos comprender cómo el Dios de los cielos, el dueño de todos los tesoros y las riquezas de este universo, hiciera nacer a su hijo en un pesebre en la extrema pobreza. Filipenses 2, capítulo 5 y versículo 8 nos dice este asunto. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues vos, en Filipenses 2, 5 al 8, sí, aquí estoy. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, escuche, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó, o sea, no le puso importancia, no se aferró, no dijo, no, yo soy Dios, ¿cómo yo voy a nacer en ese pesebre? Yo cómo voy a nacer en un lugar que huele quizás a estiércol de los animales. No estimó el ser igual a Dios en cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, escuche, y dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, viniendo a nacer en ese pesebre, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Dígame usted si Jesucristo no pudo haber tenido a lo que conocemos hoy en día el derecho de decirle a Dios, no. ¿Cómo voy a ir a nacer a ese lugar? Dios, el Señor Jesucristo solamente cerró el piquito y dijo, en boca cerrada no entran moscas. Señor, lo que tú estás haciendo, Padre mío, lo que usted está haciendo, yo no lo entiendo. No lo entiendo ahorita. Pero yo sé que un día yo lo voy a entender, Señor. Solamente dame la suficiente gracia para poder ser obediente a lo que tú tienes para mí. Y Dios dijo, tengo un plan específico. Veo algo importante, interesante y muy detallado. Más adelante vamos a nacer en ese lugar. Su humildad, hermano, su humilde nacimiento significaría el tipo de vida que Jesús vendría a vivir durante su ministerio y su corta vida en esta tierra. En un punto en su ministerio no tenía, dice la palabra de Dios, un lugar en el cual pudiera llamar hogar. ¿Se recuerdan aquella ocasión cuando uno de los discípulos dijo, Señor, ¿dónde moras? ¿Dónde te estás quedando? Y él dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Oh, hermano, todo esto lo hizo porque Dios tenía algo en mente. Él nos quería enseñar su planeación. Él nos quería enseñar la providencia que tenía en ese lugar. Él también quería enseñarnos la pobreza de ese lugar. Y una última cuarta cosa, hermano, vamos a mirar el cuadro de ese lugar. Versículo 7, regresando a Lucas capítulo 2, el cuadro de ese lugar. Hay algo que necesitamos aprender. Hacer el alto y ver. Y dio a luz a su hijo primogénito, versículo 7, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Se nos dice que María envolvió al bebé en esos pañales, pero la realidad eran unos trapos, hermanos. No eran Huggies, no eran Pampers y todas las marcas de pañales desechables que hoy en día se conocen. No. Dice la palabra de Dios que María tomó ese bebé y lo envolvió en unos trapos. Esos trapos eran usados para envolver. En aquel entonces se acostumbraba con esos trapos envolver a los muertos para prepararlos para la sepultura. Aún en su nacimiento del Cordero prometido, miramos el cuadro de su muerte, venciendo la muerte. Venciendo todo obstáculo. Eso es lo que nos anunciaba ese acto que tomó allá en ese pesebre. Otra razón por qué Jesús fue envuelto de esa manera fue porque esos trapos eran usados por los pastores y ellos los usaban cuando ellos estaban enfermos. Y dice la palabra de Dios que Él tomó todas, ¿qué? Nuestras enfermedades. Notemos también que María colocó al bebé en un lugar donde ponían la comida para los animales. Esto nos muestra también que Él sería el verdadero pan de vida, aquel pan que sacia la sed de la persona hambrienta, que puede saciar al ser humano. Y no solamente miramos la planificación de ese lugar, no solamente miramos la providencia de ese lugar, no solamente miramos la pobreza de ese lugar, no solamente miramos el cuadro de ese lugar, pero hermano, miramos la promesa de ese lugar. Yo estoy contento, escúcheme esto, hermano. Ojalá que usted se pueda relacionar con esto que voy a decir. Yo estoy contento de que Jesús vino a nacer en un lugar marginado y no en un palacio. Estoy contento de que Jesús vino a nacer en un lugar rodeado no de riquezas ni de bienestar. Porque si esto hubiera pasado, si Jesús hubiera nacido en el palacio del rey, si Jesús hubiera nacido en los mejores atrios en el templo o en la sinagoga,
quizás para nosotros no hubiera esperanza. ¿Por qué? Porque automáticamente los ricos, los poderosos, él se hubiera relacionado fácilmente con los altos funcionarios de aquel entonces. ¿Y dónde vendrían a quedar los pastores? ¿Dónde vendrían a quedar los pecadores como usted y como yo? Yo le doy gracias a Dios porque nació en ese lugar. Porque yo me puedo relacionar de que Él vino a fijarse en una basura como lo era yo. Oh, hermano, repito, si Él hubiera nacido en un lugar prominente, su punto de vista hubiera sido diferente. En cierta ocasión vinieron los griegos y le dijeron: queremos conocer al maestro. ¿Sabe lo que estaba diciendo con eso? Cuando Él dijo: no, ahora es necesario que ya el Hijo del Hombre ya comience a ser glorificado. Porque Cristo no quería relacionarse, ni perder el hilo, ni el plan que Dios tenía al ver nacido en esa condición. Yo le doy gracias a Dios por ello. Me pongo yo a pensar, ¿qué hubiera sido que se lo hubieran llevado los griegos? En aquel entonces los griegos, hermanos, eran conocidos como gente bien cerebritos. Eran gentes estudiadas. Eran gentes que tenían buen intelecto. Pero qué bendición que Cristo se quedó tal y como Él nació 33 años atrás o 30 años atrás, hermanos. Porque me puedo identificar con Él claramente. Me puedo identificar con mi Salvador. Me puedo identificar con mi Redentor. Él conoce y entiende mis tristezas. Por eso yo le doy gracias a Dios de que Él nació en ese lugar. Porque si hubiera nacido en un lugar prominente, Él no hubiera entendido por lo que yo he pasado en esta vida, ni por lo que usted ha pasado en esta vida, hermanos. Pero Él lo entiende porque Él ya lo pasó. Usted nació quizás como yo en un lugar. Yo nací allá en Dos Aguas, municipio de Aguililla, en un aserradero. No había clínica, no había partera, no había hospitales. Yo nací allí en una casa. Mano Raúl, él sabe dónde yo nací. En el aserradero allí, la misma compañía, la misma empresa les fincaba casas de los desechos de madera que salía cuando cortaban los trozos, y eso lo usaban los trabajadores para hacer su casa, y ahí vivían. Ahí fue donde yo nací. Oh, yo le doy gracias a Dios que Él nació en un pesebre, porque yo nací no en un pesebre, hermanos, pero yo nací en un lugar marginado. Yo me puedo relacionar con mi Salvador. ¿Dónde nació usted? Bueno, eso debemos darle gracias a Dios, porque por eso Él nos entiende a nosotros. Ay, hermano, qué bendición el nacimiento del Señor Jesucristo. Él conoce mis tristezas. Hermanos, Él conoce mis hambres. Él conoce mis dolores. Él conoce mis necesidades. Él conoce de qué pata, como decimos vulgarmente, y dispense la expresión. Él sabe perfectamente de qué pata arranqueamos. Qué bendición por ese lugar. Porque Él pudo caminar en ese lugar. Yo hoy en este día sigo caminando en esperanza. El lugar que envolvió para la provisión de este cordero. Número 2, hermano, las personas que envolvieron para la provisión de ese cordero no son registradas del versículo 8 al versículo 15 y el versículo 19. El nacimiento del Salvador no sucedió en un lugar apartado o solo. Mientras la gente en Belén ignoraba el evento que estaba tomando lugar en el mismo pueblo de ellos, allá atrás de una casa, en un establo, Dios reveló la grandiosa noticia. Escúcheme a quién, hermanos: a los pobres, a los humildes, a personas de no muchos recursos, a pastores que estaban fuera de la ciudad. A ellos Dios se manifestó primeramente. Pastores,
su ocupación. La Biblia simplemente los llama pastores. Esos hombres eran responsables por cuidar del rebaño, de las ovejas. Ese trabajo era duro, ese trabajo era sucio, ese trabajo requería que esos hombres todo el tiempo estuvieran fuera de sus casas por largos periodos. No hace mucho tiempo yo conocí, trabajando en una casa, remodelando una casa de una señora, una pareja aquí en Moxie. Me llamó la atención porque ellos tenían como, ahí en el cerro, ya ve que Moxie está pelón allá por fuera, me había dicho que tenía como 200 hectáreas, acres de tierra. Tiene un montón de corderos, de ovejitas. Y me llamó la atención porque ahí yo pude ver que son bien calladitas. Ellas no hacen ruido. El único ruido que hacen es cuando ellas caminan. No son como las chivas, ruidajo y chilladera por todos lados y peleadera y brincadera. No, las ovejas no, son calladitas. Y él me decía, yo le decía, oiga, y nomás para probarlo, para ver si era, porque sabemos que las ovejas se relacionan mucho con, claro, el sufrimiento, el nacimiento y todo lo que el Señor Jesucristo llevó a cabo en esa tierra, ¿verdad? Le pregunté, ¿es cierto que en el invierno es cuando las ovejitas, es cuando ellas tienden a parir? Me dijo, el invierno yo no estoy en la casa, porque es el tiempo que yo estoy allá afuera ayudando y asistiendo para que ellas puedan dar a luz. Son largas horas. A veces yo me voy allá al cerro y mi esposa no me ve en 2, 3 días. Es el trabajo de un pastor. Estos pastores eran conocidos por trabajar largos periodos. Ellos eran a veces rudos, eran hombres viles, conocidos por su pecaminosa manera de vivir. Esos hombres ceremonialmente eran tachados como sucios por su trabajo, por lo que se hacía de lo más bajo que pudiera haber. ¡Qué bendición! A lo mejor la gente le mire a usted con desprecio, pero hermano, déjenme decirle que delante de Dios usted es de gran valor. ¿Por qué? Porque ese cordero vino a nacer en una manera y que estuvo asistido por personas que tuvieron el privilegio de ayudar a que este cordero pudiera nacer. Pero no solamente su ocupación, pero también su obediencia. Tan pronto como esos hombres oyeron la noticia que el Salvador había nacido, ellos dejaron sus ovejas en las montañas y corrieron a prisa a Belén para encontrar a Jesús, el Señor. Cuando ellos llegaron, ellos se encontraron tal y como los ángeles les habían dicho. Y ellos toman algo como obligación. Tan pronto ellos reconocieron las magníficas cosas que se les fueron mostradas por los ángeles, no paraban de decirlo a todo aquel que encontraban por el camino. Esto es lo maravilloso del Evangelio, que estando demasiado bueno para perderlo o callarlo, no lo podemos callar, no lo podemos guardar. Tan pronto el Evangelio es oído, tan pronto el Evangelio es oído en nuestros oídos y es llevado a nuestros corazones, eso produce que nosotros podamos compartirlo con alguien. Experimente con alguien, hermano, la bendición de que ellos puedan escuchar el Evangelio. No se necesita mucho, lo único que se necesita es disponibilidad de parte de nosotros. Porque mira, donde quiera que vayamos en esta ciudad de Yakima está rodeado de nuestra raza. Compartamos el Evangelio. Estos pastores a su paso iban alabando al Señor en camino a Belén e iban compartiendo. Yo imagino que cuando ellos llegaron allá, hermanos, allá donde iban a encontrarse con el bebé, no iban solos. Hubo por ahí 2 que 3 curiosillos que dijeron, ¿qué es esto? Y lo siguieron. Pero vamos a mirar una última cosa, hermano. Vamos a mirar las alabanzas que envolvieron para la provisión de este cordero. Hubo alabanza celestial número 1. Los ángeles cantaron.
Mientras que esos pastores iban al lugar del nacimiento, hubo una aparición celestial notable, trayendo buenas nuevas a los hombres, y tales acciones nunca más, escúcheme usted, tales alabanzas nunca jamás podrán volverse a repetir en la historia de esta humanidad. Las alabanzas que se usaron en aquel momento cuando los ángeles cantaron, los pastores cantaron, la gente cantaron y toda la constelación del universo entonaron, nunca jamás se volverá a mencionar. Sí, venimos nosotros y cantamos himnos de Navidad, y qué bellos himnos. Hermano, cante. Cuando venga a la iglesia, cante. Especialmente estos bellos himnos de Navidad. Cantemos. Ay, es que yo no tengo buena voz. No importa, cante. Ay, es que yo canto desentonado. No importa, cante, recite, medite, exprese las bellas letras que cantamos y que se nos ponen en estas pantallas, especialmente los himnos navideños. ¿Por qué, oye? Es que nos cuesta tanto cantar al Señor. Cuando el mundo no se avergüenza de cantarle algo de ficción, algo que no es verdadero. Déjeme le hago un ejemplo. ¿Usted ha escuchado los cantos navideños que canta el mundo? Mire, hermano, no le miento. No le miento. Hay una estación en inglés que me gusta ponerla por los cantos navideños, y porque no ponen más que puros cantos navideños. Cherry FM 100.9. Nomás en el tiempo de la Navidad me gusta ponerlo. Lo ponen después del Día de Acción de Gracias y dura todo hasta mañana, ya lo quitan. Y ya ponen su programación basura. Pero me puedo yo a pensar, todos los cantos que ponen allí, oye, hermano, qué basura. De verdad, qué basura. ¿Por qué? Porque le cantan The Frosty the Man. ¿Sí o no? Frosty the Man. ¿Qué eso qué? ¿Qué? Hurry up. ¿Cómo? Hurry up. Y está hablando de los renos. What? Que Santa Claus. Y ahorita están siguiendo el rastro de Santa Claus a ver qué parte del mundo va. ¿Qué es eso? Y que le cantan a quién sabe cuánta cosa. Eso es lo que el mundo tiene hoy en día y lo que el mundo quiere oír. El diablo quiere desviar la atención de lo que los ángeles cantaron en aquella maravillosa noche. Cante, hermano, cante. Entone esos bellos himnos. Mira, quizá usted no vea, porque quizá usted está de espaldas, pero hermano, yo de acá veo todo. La mitad de la congregación no canta. No canta. Qué triste. Yo a veces no canto para oír. Y eso es lo que se oye. Y yo al ver, miro que ni muecas están haciendo con sus labios. Qué triste. Qué triste. O sea, cuando aquella noche los ángeles explotaron de regocijo y de alegría, sus pechos, me imagino que cantaron como conocemos, como se llama, todo galillo. Entonados, claro, pero había poder. No sabemos, porque la Biblia no nos da con detalles qué fue lo que pasó, si la ciudad oyó esos cantos, o si solamente los redimidos escucharon ese magnífico cantar de los ángeles en aquella ocasión. Pero hubo regocijo en los cielos. Wow, hermanos. ¿Y sabe lo que es el tiempo de Navidad? Un tiempo de regocijo, un tiempo de, wow, Señor, buenas nuevas a los hombres y paz y buena voluntad. Cantemos, porque con nuestra alabanza el nombre del Señor es anunciado y glorificado en esta tierra. Estamos peleando una batalla, hermanos, que humanamente nunca podremos ganar. Humanamente nunca podremos ganarle a las huestes de maldad de este universo.
porque son más poderosas. Pero cuando usted y yo nos unimos en alabanzas y cantos, en explotar nuestro corazón en voces, entonando esos bellos himnos, ¿sabe lo que estamos diciendo? Diablo, cállate. Aquel día fue un día de triunfo. Aquel día fue el día cuando nació esa luz. Cuando nació esa luz que traería esperanza a la humanidad. El diablo fue muy específico en tratar de tapar ese evento. Dijo el rey, cuando vayas, después de que regreses a adorar a ese rey, que ustedes dicen, hablándole a los tres magos, vengan a mí para yo también ir a adorarle. Ir a adorarle, cállate que. Dice la Biblia que usados por Dios volvieron por otro lugar. Wow, qué bendición por ese canto celestial. La aparición celestial, el anuncio celestial y con ello también un himno celestial. Hubo alabanza, no solamente celestial, hubo también alabanza humana. ¿Quién le cantó? Los pastorcitos. Aquellos que estaban ahí viendo también entraron, fueron contagiados por los ángeles. Cuando usted canta, alguien más va a ser contagiado. Si todos cantamos aquí, aquellos que vienen con espíritu amargado y que se paran solamente así para estar viendo la pantalla sin mover los labios, van a ser contagiados. Porque el canto se contagia, hermano. Al igual que la risa, también se contagia. Al igual también la amargura, también se contagia. El gruñir de tripas. ¿Verdad que sí, hermano? Se sienta el hermano allí, usted, y también al rato el que está sentado, usted se contagia. Meta un chiquillo chillón a la guardería y ahí mientras hay niños alegres y al rato van a estar todos chillando. Al igual que si usted mete un niño alegre y positivo y bien alerta a un lugar donde están todo chiquillo chillón, al rato los va a contagiar con buen espíritu. Se contagia. Los pastores fueron contagiados en alabar al Señor también. Entonces ya no solamente tenemos a los ángeles, también tenemos el grupo humano, que eran los pastores alabando a aquel niño que había nacido entre ellos. Hermanos, concluyo con esto porque el tiempo ya se nos fue. Hermanos, que Navidad sea muy diferente a como el mundo nos la quiere presentar. Enseñémosle a nuestras generaciones el verdadero significado de la Navidad. No le enseñemos cosas fictivas. No existe Santa Claus. Ustedes díganle, yo soy el que te compro los regalos, mi hijo. No existe ese hombre. Es un reemplazo del Salvador. Es un reemplazo de quitar la atención de aquello maravilloso que sucedió allá en Belén. Hagamos un alto hoy en esta noche para agradecerle a Dios por habernos proveído a ese bendito Cordero. Sé que nosotros los mexicanos, y digo mexicanos porque pues aquí hay puros mexicanos, ¿verdad? Si no dijera hispano, pero pues aquí no hay de Guatemala, aquí no hay centroamericano y sudamericano, ¿verdad? Puros mexicanitos. Tenemos la muy buena costumbre de celebrar Nochebuena. Navidad, no tanto. Los americanos, Nochebuena, pero Navidad, o sea mañana, ellos sí lo celebran. Nosotros no. Nosotros sí celebramos el día de mañana, Navidad, pero le ponemos mucho énfasis en la cena, en el convivio, la reunión familiar, que es la Nochebuena. Hoy en este día, hermanos, hagamos un alto y decirle, Señor, yo estoy aquí porque tú lo proveíste, porque estaba planeado por ti que yo iba a estar aquí. Listen up, young people. The reason you were born and the family that you were born in, it wasn't an accident. It was planned so detailed before the Lord. Give thanks to the Lord because of that. Eso nos muestra la planeación perfecta del Cordero proveído.
Y aparte de eso, hermano, yo no voy a tomar tiempo aquí, pero debemos darle gracias a Dios por esto, por aquello, 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 por esto, por aquello, por aquello, por aquello. En fin, no nos bastaría la noche para darle gracias a Dios. Todo vendría siendo y teniendo como base que el Cordero fue proveído a nosotros. Qué bendición por eso, amén, hermanos. Vamos a orar, Señor. Palabras humanas, letras humanas, libros humanos, nunca podrían hablar con detalle acerca de ese Cordero proveído. Y si solamente pudimos rasguñar la superficie de las razones y los beneficios por que ese Cordero proveído vino a nacer en ese lugar marginado. Señor, yo sé que usted es el que tiene la última palabra, en la cual lo perfeccionará para poder nosotros podernos darnos cuenta lo que el verdadero Cordero proveído es para nosotros. Señor, danos el tiempo requerido hoy en esta noche o el día de mañana para darle gracias por ese Cordero inmaculado, por ese Cordero proveído, por ese Cordero anunciado, por ese Cordero presentado. Oh Señor, ayúdanos a ser agradecidos.